Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Buenos días, queridos hermanos. He tenido la bendición de compartir este saludo con ustedes en este día domingo, que es un día especial. Estamos celebrando las fiestas patrias de nuestro país. Estamos en momentos en que compartimos con la familia y quizás algunos de ustedes hayan estado separados por las circunstancias de la pandemia, pero esperamos que la familia, ojalá en su mayoría, esté reunida y que haya algo para celebrar sobre la mesa. Y si no es así, también nosotros mantenemos nuestra confianza en el Señor, que Él va a proveer en todo tiempo. Es por eso que, para comenzar, quiero leer una porción bíblica que está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 2 al 11. Procedo a leerla en la nueva versión internacional. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Bueno, hermanos, comparto esta palabra del Señor para decirles que se animen, que las cosas materiales en esta tierra son pasajeras, lo que tenemos que hacer nosotros son tesoros en el cielo. Y por eso mismo, por construir nuestro reino, es que estamos en este momento compartiendo en este culto dominical. Así que doy paso al inicio de este hermoso culto dedicado a nuestro Señor.
esplendor un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar. Tu misericordia, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar. Tu misericordia, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán
Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos en esta mañana compartir la palabra de Él. Y vamos a orar para que el Señor en esta mañana pueda preparar nuestros corazones para entender su palabra y para atesorarla en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor, y por todo lo que nos das cada día, Señor. Bendícenos en esta hora, prepara nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, para que tú nos puedas hablar a través de tu palabra, Señor, la que durante tanto tiempo ha sido preparada, Señor, ha sido predicada. Y háblanos, Señor, a través de tu palabra esta mañana, que podamos entender, comprender, Señor, y poner en práctica lo que tú nos quieras decir. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hemos tenido énfasis este mes de lo que es la palabra del Señor, la Biblia. Es un mes donde para el mundo bautista celebramos o podemos tener como énfasis la palabra del Señor. Voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos compartir en esta mañana lo que el Señor quiere entregarnos en esta mañana. La palabra del Señor a través de los siglos. Eso es lo que vamos a estar conversando en esta mañana. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias, o pueden seguir aquí en la pantalla el versículo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y ahí tienen en pantalla el versículo para que lo puedan seguir. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor desde lo que podemos observar en la Biblia, que la palabra del Señor es entregada hacia el pueblo, hacia la humanidad. Vamos a ir revisando y podemos ver que a través de la historia y desde el inicio el Señor ha velado por su palabra, la ha perseverado con el propósito de enseñar, la ha mantenido, de enseñar, de reprender, de corregir e instruir en justicia, como decía Timoteo. Y el motivo principal del Señor para darnos su palabra es mostrar el camino al cielo, si pudiéramos decir, o el camino hacia el final, hacia lo que nosotros por fe creemos, ¿cierto? Y podemos ver que a través de esta historia el Señor se ha manifestado con su palabra, y podemos ver la manifestación de la palabra del Señor o de la voz del Señor a través de las tablas de piedra que el Señor entrega a Moisés con los mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Las tablas de piedra, Moisés recibió 2 tablas de piedras con los mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Pero Moisés arrojó las tablas y las quebró al pie del monte, cuando vio que el pueblo había hecho un becerro de oro que adoraba en lugar del Dios único y verdadero. Podemos ver que antes de que la palabra del Señor sea entregada al pueblo, el pueblo ya podemos ver que la palabra del Señor instruye. Y podemos ver que cuando Moisés lleva las tablas, las quiebra porque ve que el pueblo ya tenía un monumento, si pudiéramos decirlo así, donde ellos estaban enfocados en adorar a ese becerro de oro. Y enojado Moisés rompe las tablas, al final después si pudiéramos decir,
reimprimió de nuevo o las creó nuevamente con los 10 mandamientos. En el mismo, en la misma historia, pudiéramos decir, o el sucesor de Moisés, que fue José, y que guió al pueblo a conquistar la tierra prometida, ya al final de los últimos tiempos, digamos, antes de llegar a la tierra prometida, edificó un altar de piedras y escribió la ley de Dios en las piedras. Y Josué escribió sobre las piedras una copia de la ley que el Señor le había entregado a Moisés y las leyó al pueblo de Israel, todas las palabras que estaban escritas ahí en la ley. Podemos, en la ilustración, podemos imaginarnos cómo Josué en ese altar de piedra escribió la ley de Dios y se las leyó al pueblo de Israel. Luego, si avanzamos en la historia, podemos ver que la palabra del Señor fue escrita en pergaminos, que eran cueros y pieles de animales curtidos y que estaban preparados para la escritura y que tenían un sistema de escritura especial para poder escribir en esos cueros y pieles de animales. Había que escribir con tinta hecha especialmente para estos cueros. Pegaban los pergaminos unos con otros y los enrollaban, hacían como una tira larga donde iban escribiendo la palabra y luego enrollaban desde los extremos. En esos rollos se conservó por miles de años la palabra del Señor. Luego, ya con el correr de la historia y el correr de los tiempos, y antes de que fuera creada la imprenta, la Biblia fue escrita a mano y se hacía con sumo cuidado, porque cuando los escribas, que eran quienes estaban escribiendo, cometían errores, no hacían borrones, sino que comenzaban de nuevo la escritura, trataban con sumo respeto la sagrada palabra de Dios. Así era la escritura a mano. Ya entrado en algunos años, la Biblia fue impresa y traducida. Con el esfuerzo de muchos fieles y siervos del Señor, la Biblia fue traducida en más de 2.500 idiomas. La Biblia o parte de la Biblia, porque también tenemos el Nuevo Testamento, solamente que ha sido traducido también en más de 2.500 idiomas, pero todavía hay más de 4.000 idiomas sin la Biblia, o dialectos, si lo pudiéramos decir así. Y ahí en la imagen pueden ver la Biblia, la que está al lado izquierdo es la Biblia hebreo-español, al centro está una Biblia en ruso, y a la derecha de la imagen está un extracto de la Biblia que está en Mapudungún, que según yo, y alguien me puede corregir, debe haber sido una de las últimas traducciones que se han hecho en este dialecto o en Mapudungún. En la actualidad ya podemos tener la novedad o el acceso de la Biblia a tenerla en un celular, en una tablet o en el computador. Y gracias al Señor que lo podemos hacer y lo podemos disfrutar de esa manera, quizás cuando vamos en la micro, en el colectivo, o esperamos a alguien en el auto, tenemos acceso libre a la palabra del Señor a través de la tecnología. Pero a pesar de todo lo que ha sucedido durante la historia de la humanidad con la palabra del Señor, podemos decir muchas cosas. Y la primera, que la palabra del Señor permanece y permanecerá para siempre. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24, dice, 24 y 25, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y hace una analogía a lo que
a lo que nosotros como humanidad, como personas, dice que tenemos una fecha de vencimiento, que somos como la hierba que se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros no, nosotros un día moriremos, o el Señor, antes de que el Señor nos venga a buscar. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, no tiene una fecha de vencimiento, no tiene una relación directa con o sea, la palabra del Señor jamás va a morir. La palabra del Señor es alimento, si lo pudiéramos ver, obviamente un alimento espiritual. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y lo importante de este versículo, y que lo podemos ver ahí, que dice que deseemos como niños recién nacidos, ¿cierto?, la leche espiritual, y viene con un apellido que dice no adulterada. No tiene como la leche materna, ¿cierto?, que es pura para la alimentación y el enriquecimiento del niño. Así también debe ser la palabra del Señor para nuestra vida espiritual. La palabra es verdad. Dice Juan, capítulo 17, verso 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y no habla de una verdad que pudiéramos decir terrenal, una verdad que nosotros podemos decir, no, tú me estás mintiendo, no estás diciendo la verdad. No es esa verdad. Esta es la verdad de la humanidad, la verdad de la salvación. La palabra del Señor es pura. El Salmo capítulo 12, verso 6, dice: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Lo compara la palabra del Señor, o las palabras del Señor, como la plata que es refinada, pero no tiene cualquier proceso de refinar, sino que dice que es tan purificada que ha pasado 7 veces por el crisol. Y ese resultado, similar a eso, es la palabra del Señor. La palabra del Señor es lumbrera. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra del Señor guía nuestros pasos, es como la luz en un sendero oscuro. Si la palabra del Señor va por delante de nosotros como alimento, va a ser como el alumbrado público en un camino en el campo. Veremos el camino con mucha claridad para llegar al Señor. Y lo que podemos decir como para organizar todas estas ideas es que la palabra del Señor, a través de todos los tiempos y a través de todas las transformaciones que ha tenido físicamente, y que nosotros podemos tenerle al acceso, como decíamos, tanto a través de este libro, ustedes pueden tener acceso, o que todos tienen en sus hogares. También lo podemos tener en el celular, lo podemos tener en el computador. Yo les puedo compartir a ustedes versículos bíblicos a través de la pantalla. Pero a través de todas esas transformaciones, la palabra del Señor nunca va a cambiar su esencia. Siempre va a ser la voz del Señor hablándonos a su vida y a mi vida. Podemos decir que la Biblia, que la palabra del Señor, es viva y eficaz en nuestra vida. La Biblia, la palabra del Señor, es exactamente eso, es la palabra de Dios, la voz del Señor, hablándonos directamente a nosotros. Cuando decimos que queremos escuchar la voz del Señor, no la vamos a escuchar de forma audible, pero sí el Señor puede hablarnos a través de su Escritura, y es así la forma que
que podemos escuchar la voz del Señor. La palabra del Señor, la Biblia, es beneficiosa para nuestra vida, por todo lo que vimos, porque es alimento, porque es lámpara, porque es verdadera. Es beneficiosa para nuestra vida. La Biblia tiene un espíritu. No sé si a usted le pasa, pero cuando usted lee un versículo una vez y puede oír la misma predicación otra vez o el mismo tema, siempre el Señor va a hablar algo distinto a su vida. La Biblia o la palabra del Señor es para todos. Nos habla a nosotros como cristianos, pero también una persona que no es cristiana puede tener acceso a la Biblia y el Señor puede hablar y puede obrar a través de su palabra en la vida de aquellos que aún no le conocen. La Biblia es más que un libro. Nosotros lo tenemos en formato de libro, para que lo podamos leer, para que sea fácil de comprender para nosotros. Pero es más que un libro, es la palabra del Señor, es la voz del Señor. La Biblia nunca será borrada, o la palabra de Dios en este caso nunca será borrada. Como libro quizás puede dejar de existir. Si los gobiernos o la ley o lo que pueda venir más adelante, las guerras, impiden que este libro se venda, se comparta, se pueda hablar de él, no podrán callar la voz del Señor. No podrán callar la palabra del Señor. Y lo último, la palabra del Señor es viva. Y la palabra del Señor se hace viva también en nuestro corazón, al compartir la palabra del Señor, al instruirnos a través de la palabra del Señor, al querer alimentarnos de la palabra del Señor, esa palabra se vuelve viva hacia nosotros. Y yo los invito, hermanos, a que primero podamos sentir que la palabra del Señor, que está incluida en este libro, y que está editada, impresa para nosotros en ese formato de libro, la podamos estimar para que esa palabra del Señor haga eco en nuestras vidas y pueda dejar huella en nuestras vidas. Podamos nutrirnos de esa palabra del Señor. Quiero dejar un último versículo para que podamos ver cómo el Señor nos entrega su palabra y lo poderoso de su palabra para la humanidad y para nosotros mismos. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, y lo pueden seguir aquí en la pantalla. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Obviamente acá está haciendo una reflexión, ¿cierto? Y hace un anacronismo con lo que está diciendo. Obviamente no se refiere a que literalmente que va a cortarnos, ¿cierto? Pero sí nos va, si lo pudiéramos decir en un lenguaje coloquial, la palabra del Señor nos va a descolocar. Nos va a dejar, como dicen muchos, mirando para el otro lado, porque la palabra del Señor es tan poderosa que nos puede dejar con un tremendo signo de interrogación si es que tú no conoces al Señor. Y decir, wow, el Señor es poderoso. Y la voz del Señor es poderosa. Dice que, y lo compara con que puede penetrar hasta lo más profundo, hasta la médula de los huesos, si lo vemos de forma física. Pero también dice lo más profundo del alma y del espíritu, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es maravilloso lo que el Señor puede hacer con la palabra viva en nuestras vidas. Yo los invito, hermanos, a que podamos cerrar nuestros ojos, a que podamos orar
y que el Señor pueda trabajar con nosotros, a que el Señor nos pueda dar hambre por su palabra, a que el Señor nos pueda ayudar a nutrirnos de su palabra y a que nos dé sabiduría para que podamos compartir de su palabra también con las personas que aún no conocen al Señor, que hay muchas personas. Vamos a tener un momento de oración para finalizar y voy a dejar de compartir aquí la pantalla y vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos bendiga lo que queda de este día. Oremos. Agradecemos, Señor, por tener tu palabra, Señor, en medio nuestro, a pesar de las dificultades que tu palabra puede haber tenido, Señor, durante los tiempos, a través de la historia, Señor, de la humanidad, donde claramente tu palabra ha sido un pilar fundamental, Señor, para las generaciones que han venido detrás de nosotros y que han sido líderes, Señor, cristianos, y que han sido empapados, Señor, de tu palabra también, y que han podido compartir de las buenas nuevas del Evangelio, Señor, a personas que aún no te conocen. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, Señor, para que podamos sentir el hambre necesario, Señor, para nutrirnos de tu palabra, Señor, para indagar verso a verso, Señor, y capítulo a capítulo en tu palabra, Señor. Podamos comprender, ser sabios, Señor, en lo que tú nos entregas día a día. Bendícenos, Señor, permite que seamos llenos de ti y que podamos compartir de este tesoro, Señor, que tú nos has regalado y que podamos compartir con otros que aún no te conocen, Señor. Bendícelos, Señor, ten misericordia de ellos y misericordia de nosotros también, Señor, que nosotros por gracia llegamos ante ti. Bendícenos, Señor, bendice a esta querida iglesia, Señor, Luz y Vida. Gracias por los medios que nos das para poder compartir tu palabra, Señor. Bendice a nuestra congregación, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que escucharon este mensaje y a aquellos que aún no te conocen, Señor. Dales también ese hambre por llegar a ti y por poder nutrirse de la palabra, Señor, y de tu voz, que nosotros tenemos acceso, Señor, a ella directamente. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
Todos los lunes a las 19 horas, reunión de oración. Por plataforma Zoom a las 19 horas. Todos los miércoles a las 20:30 horas, estudio bíblico sobre el libro Desilusión con Dios de Philip Jensen. Día jueves, 20 horas, estudio bíblico de Hermanas, con el libro La mujer agotada de Stephen y Greg. El culto infantil todos los días sábados a las 16 horas. Te esperamos por plataforma Zoom. Bueno, hermanos, ya estamos llegando al final de este culto. Es la hora de despedirnos, que continuemos nuestro día domingo y vamos a culminar con una oración. Padre amado, te damos gracias por este momento de reflexión, por este mensaje, Señor, por estas alabanzas, por la dedicación de los hermanos, Señor, para alabarte a ti y para hacer llegar a otros hermanos tu palabra. Gracias por todo lo que nos das, Padre amado. Sigue cuidándonos, sigue bendiciéndonos, sigue protegiéndonos de cualquier enfermedad, Señor. A este mundo, Señor, que esta pandemia sirva para que te conozca cada día más, se conozca cada día más tu nombre en esta tierra. Protégenos y ayúdanos a seguir tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.